Todos estamos familiarizados con la aceleración, de alguna u otra manera. Cuando un cuerpo acelera, significa que aumenta su velocidad, y cuando desacelera, significa que disminuye su velocidad. Estudiaremos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La palabra lo dice, es un cuerpo que se mueve en una trayectoria rectilínea y la aceleración es constante o uniforme. La aceleración la podemos calcular con esta relación. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Es decir, la aceleración nos está indicando la variación de velocidad que existe en un determinado tiempo. Esta pequeña animación que tenemos aquí nos permite observar cómo un cuerpo, dejándolo caer en un plano inclinado, a medida que cae aumenta su velocidad, es decir, es un movimiento rectilíneo, uniforme, acelerado. Las variables que intervienen en este movimiento son velocidad y tiempo. Nosotros en la temática anterior, en el movimiento rectilíneo uniforme, en ese movimiento anterior involucrábamos la variable distancia en función del tiempo y lo que encontrábamos era la velocidad constante. Pero en este movimiento las dos variables son velocidad y tiempo para que el resultado sea una aceleración. Esta línea completamente recta dentro de estas dos variables en este plano me está representando una aceleración constante. Al aplicar la ecuación de aceleración en la resolución de problemas, es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, si el vehículo parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Segundo, si el vehículo se detiene al transcurrir un tiempo, la velocidad final es cero. Si la aceleración es negativa, la velocidad disminuye con el tiempo y le denominamos desaceleración. En esta gráfica podemos nosotros observar que el ciclista va aumentando cada vez su velocidad. Y si aumenta cada vez su velocidad, significa que hay una aceleración. Por lo tanto, cada vez más va a recorrer mayor distancia. Por eso aquí, en esta gráfica, la distancia en función del tiempo es una curva parabólica. Significa que al transcurrir el tiempo, cada vez la distancia va a ir aumentando con mayor intensidad. La gráfica que representa la aceleración, como habíamos dicho, es velocidad en función del tiempo, nos da una línea recta, como la que aparece aquí, inclinada. Tengamos en cuenta que esta inclinación nos va a representar la aceleración, es decir, la pendiente. La pendiente de esta recta significa aceleración. Entre mayor inclinación o mayor pendiente tenga esta recta, significa que hay mayor aceleración. Nosotros podemos representar dicha aceleración y la representamos en esta gráfica. Tenemos un plano, aceleración colocamos en el eje vertical y el tiempo lo colocamos en el eje horizontal. Como la aceleración en este movimiento es uniforme, significa que al transcurrir el tiempo la aceleración es siempre la misma. Por esa razón nos da esta gráfica. Recuerden ustedes que en este movimiento, al ser la aceleración constante, la velocidad aumenta con el tiempo. Podemos calcular la distancia recorrida
por un cuerpo, por un móvil, cuando está representada gráficamente calculando el área de la figura. Por ejemplo, nosotros tenemos esta gráfica y es una gráfica que nos está representando aceleración. ¿Por qué sabemos que nos representa aceleración? Porque en el eje vertical tengo la velocidad y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Por lo tanto, todo lo que me represente aquí es aceleración. Aquí nosotros podemos observar que hay dos intervalos de tiempo. Uno que va de 0 a 10, donde tiene una pendiente, y otro que va de 10 a 40, teniendo otra pendiente. En la primera, nosotros podemos observar que la aceleración aquí es fácilmente calculable. Se divide 25 metros sobre segundo, que es la velocidad, dividido entre el tiempo, que es 10 segundos. Si dividimos 25 entre 10, nos da 2.5 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia? Aquí tengo un triángulo. Entonces, si yo calculo el área de este triángulo, estoy calculando la distancia que ese cuerpo recorre en este intervalo de tiempo. Nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Esta es la ecuación del área de un triángulo. Lo único que hacemos es reemplazar esos datos en esta ecuación. Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos lo siguiente. La base es 10 segundos. Lo vamos a multiplicar por la altura, que son 25 metros sobre segundo. Y lo dividimos entre 2 según la ecuación del triángulo. Entonces, 10 por 25 dividido entre 2, cancelo segundos y segundos, me quedan metros, me queda que en ese instante de tiempo, ese móvil con una velocidad de 25 metros sobre segundo recorrió 125 metros. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular la distancia recorrida en el movimiento acelerado, en una gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Cómo calculamos la distancia recorrida en el segundo intervalo? Nosotros aquí podemos observar que en el segundo intervalo de 10 a 40 tenemos una línea completamente horizontal. Como habíamos dicho, la pendiente me representa la aceleración. Es decir, que a mayor pendiente, mayor aceleración. A menor pendiente, menor aceleración. Y si no tiene pendiente, como en este caso, no existe aceleración. Por tal razón, en este intervalo no hay aceleración. La aceleración vale 0. Pero mucho cuidado con esto. El hecho de que la aceleración aquí sea 0 no significa que no se mueve. Se mueve, pero con velocidad constante. Entonces, de aquí a aquí hay un movimiento y podemos nosotros calcular la distancia recorrida en este intervalo de tiempo. ¿Qué figura me representa aquí? Un cuadrado o un rectángulo aproximadamente. Entonces nosotros sabemos que el área de un cuadrado de un rectángulo es lado por lado. Y lo único que hacemos es multiplicamos este lado, que es de 10 a 40, multiplicado por 25. Entonces, de 10 a 40 son 30 metros. De 10 a 40 y 30 metros. Entonces sería 30 por 25 igual 750 metros. Significa que en este intervalo de tiempo recorrió 750 metros. En total, el móvil recorrió 875 metros, es decir, sumo esto más lo de acá, me da 875 metros. Bien,
Teniendo claro esto, nosotros también podemos estudiar dentro de este mismo movimiento rectilíneo uniforme acelerado uno que se le llama variado. Esta gráfica nos representa un movimiento rectilíneo uniforme acelerado variado, que es lo mismo que acabamos de estudiar, sino que existen diferentes intervalos de tiempo donde las pendientes cambian. Podemos observar que tenemos un intervalo, dos intervalos, tres intervalos, cuatro y cinco intervalos. Hay cinco intervalos donde las aceleraciones pueden ser diferentes, pero mientras sucede este intervalo, la aceleración aquí en este intervalo va a ser la misma. Aquí va a ser cero, en este caso va a ser cero la aceleración, pero se está moviendo. Aquí tiene otra aceleración, aquí la aceleración es cero, pero se sigue moviendo. Pero miren ustedes aquí, en este caso tengo una pendiente negativa, significa que el cuerpo está desacelerando. Es decir, que a medida que transcurre el tiempo de 5 a 8, la velocidad, miren, va disminuyendo y cuando llega a 8 prácticamente la velocidad es cero. Relaciones de fórmulas para la solución del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Nosotros aquí encontramos varias fórmulas. Las más importantes son estas que tenemos aquí. Cuatro ecuaciones. Son muy importantes. Tenemos distancia igual velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Tenemos otra ecuación que dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y otra ecuación que es 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Recordemos que x significa distancia horizontal, bf significa velocidad final, bi significa velocidad inicial, a significa aceleración y t significa tiempo. La aplicación de estas fórmulas es muy simple y nos permite realizar una serie de cálculos. Veamos un ejemplo sencillo. Dice un ciclista parte del reposo. ¿Qué distancia alcanza a recorrer en 40 segundos si desarrolla una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces, para resolver este problema, nosotros tenemos que volver a leer nuevamente el problema y sacar todos los datos, buscamos la ecuación respectiva y reemplazamos, que para este caso es la tercera ecuación. Entonces, al volver a leer el problema, nos dice que un ciclista parte del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial es igual a cero. El tiempo son 40 segundos, porque dice qué distancia alcanza a recorrer en 40 segundos. Si desarrolla una aceleración, aquí está la aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, nos está diciendo cuál es la distancia. Nosotros tenemos la ecuación. Tenemos esta ecuación, nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Se la ve algo compleja, pero en realidad no lo es. Miren ustedes por qué esta ecuación se nos va a reducir bastante. Sabemos aquí que la velocidad inicial es cero porque el cuerpo parte del reposo, entonces cero. Cero por cualquier tiempo, en este caso 40, nos va a dar cero, es decir que todo esto de aquí se reduce a cero. Entonces la ecuación nos va a quedar reducida a esta que tenemos aquí. Como todo esto se hizo cero, entonces solamente me queda a por t al cuadrado sobre 2. Es decir, que la distancia yo la puedo calcular con esta ecuación, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazamos y realizamos la operatoria obteniendo como resultado una distancia de 3200 metros. Miren, el tiempo es 40, lo elevamos al cuadrado, ese resultado lo multiplicamos por la aceleración que es de 4 metros sobre segundo al cuadrado y eso lo dividimos entre 2, cancelamos unidades y obtenemos que nos da 3200 metros.
En todos los problemas que se realice es importante leer, sacar los datos y buscar la ecuación respectiva. De igual manera es importante saber despejar muy bien las variables que en algunos casos se requiere. Bien, vamos a estudiar el movimiento vertical. El movimiento vertical es un movimiento completamente acelerado. Acelerado porque a medida que transcurre el tiempo, la velocidad va a ir aumentando. En este movimiento vertical nosotros vamos a encontrar dos movimientos. Uno vertical hacia abajo, como el que aparece en estas animaciones aquí, o un movimiento vertical hacia arriba que lo estudiaremos a continuación. Iniciaremos por el movimiento vertical hacia abajo. Estas imágenes pues representan la caída libre, por ejemplo el paracaidista que va cayendo, aquí un cuerpo que se deja caer de este edificio se llama la Torre Pisa, es una torre muy antigua, o lo que hace este joven dejando caer un cuerpo, un balón, desde lo alto de una represa. Este movimiento es acelerado, pero ¿quién lo acelera? Lo acelera la gravedad. La gravedad, al dejar caer un cuerpo, la gravedad acelera todos los cuerpos. Y aquí es muy importante recordar quién demostró esto. Lo hizo Galileo Galilei. Él demostró que todos los cuerpos, al dejarlos caer desde una altura, caen iguales, caen al mismo tiempo. Si yo dejo caer una piedra y una moneda desde la misma altura, al mismo tiempo, los dos cuerpos van a caer completamente iguales. Aquí no importa el peso de los cuerpos. No podemos decir que el más pesado cae más rápido o que el más liviano cae más rápido. Los dos cuerpos van a caer iguales porque son acelerados con la misma aceleración. Los dos cuerpos aceleran con una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este movimiento debemos de tenerlo en cuenta. Aquí las ecuaciones van a ser las mismas. Lo único que va a cambiar es la x por la y. ¿Por qué razón? Porque en el anterior movimiento acelerado lo hacíamos horizontalmente, entonces tomábamos la distancia como x y la aceleración como a. En este movimiento, por ser vertical, a lo vertical lo vamos a llamar y. Aquí es un cuerpo que cae verticalmente hacia abajo, la vamos a llamar y. En algunos textos la encontramos como h. Entonces, esto es lo de menos. Y la gravedad, la aceleración en este caso va a ser la de la gravedad, va a ser g, que ya va a ser conocida. Aquí no hace falta calcular la gravedad, la aceleración, porque la aceleración siempre va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes revisan las ecuaciones, miren que estas son iguales a las anteriores, solamente con la diferencia que cambia y g. Bien, veamos un ejemplo. Aquí nos dice que de lo alto de un edificio se deja caer una piedra y tarda 4 segundos en llegar al piso. ¿Cuál es la altura del edificio? Nos está pidiendo. Entonces, la solución es muy simple. Si se deja caer, indica que la velocidad inicial es cero. Si observamos las ecuaciones, la única que nos sirve es la tercera. Aquí está. Porque tenemos todos los datos. Entonces, la velocidad inicial vale 0 porque se deja caer. Y 0 por t me da 0, todo esto se cancela, entonces me queda que y es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Es decir, me queda esta ecuación. Entonces reemplazamos. La gravedad, como ya es conocida, es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo nos dice que tarda 4 segundos. Y lo dividimos entre 2. Entonces, 4 al cuadrado me da 16. 16 por 10 me da 160 y 160 entre 2 me da 80. Es decir,
que la altura es de 80 metros. Entonces miren ustedes que resolver esta clase de problemas no es complicado. Tenemos que basarnos en las ecuaciones, saber reemplazar, sino que en algunos casos nos toca despejar algunas variables. Movimiento vertical hacia arriba. Este movimiento se lo considera retardado o desacelerado, debido a que el cuerpo se lo lanza verticalmente hacia arriba y a medida que sube, su velocidad va disminuyendo hasta llegar al punto más alto donde la velocidad es cero. En ese momento en que la velocidad es cero, el cuerpo se devuelve, empieza a caer. Pero como solamente voy a analizar el movimiento vertical hacia arriba, en este caso es desacelerado, y si es desacelerado, la gravedad es negativa, es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Las ecuaciones son las mismas del movimiento de caída libre. Lo único que nos cambia es que la gravedad pasa a tener el valor de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es desaceleración. Veamos un ejemplo sencillo. Dice, se lanza una flecha verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Pues la solución, tenemos los datos que nos da el problema, son. Dice que se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con la velocidad de 20 metros. Esa es una velocidad inicial. Y dice, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Entonces, si va a llegar a un punto más alto, la velocidad final vale 0. Y su gravedad es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la altura? Aquí está y, que es altura, o h, que también significa altura. Entonces, la ecuación que nos puede servir es la cuarta, que tenemos representada aquí. Dice 2GY igual BF al cuadrado menos BI al cuadrado. Parece difícil, pero no es complicado. Miren que de esta ecuación, ¿qué conozco? La velocidad inicial. Esto vale 0, es decir, que esto se anula. Entonces solamente me va a quedar es prácticamente lo que tengo acá. Entonces, la gravedad la conozco. El 2 es un número conocido, entonces voy a despejar y. Al despejar y, significa que todo esto me está estorbando y todo esto lo voy a pasar al otro lado con operación contraria. En este caso, el 2 y la gravedad le está multiplicando a y, y lo que está multiplicando pasa acá a dividir. Y nos queda esta ecuación, que es muy sencilla. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Dice que la velocidad final es 0, entonces la velocidad inicial es la de 20 metros sobre segundo. Aquí cometí un error, que había dicho que este es 0, no, la verdad es que la velocidad final es 0. La velocidad inicial es la que tiene un valor de 20 metros sobre segundo. Lo elevo al cuadrado, esto me queda 400 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, y eso lo divido entre 2 por 10, que 2 por 10, y la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, 2 por 10 me da 20. Entonces me da 400 entre 20, y eso el resultado me da 20 metros al cancelar las unidades. Entonces la altura que alcanza la flecha al lanzarla con una velocidad de 20 metros sobre segundo es de 20 metros. Entonces miren que a veces nos asustamos por las ecuaciones, pero no, llevándoles un procedimiento sencillo es muy fácil. Bien, aquí tenemos unos ejercicios para que ustedes los puedan resolver. No se olviden, el movimiento es vertical, va hacia arriba. Aquí en este movimiento vertical la gravedad es siempre negativa. Aquí tengo otro ejemplo, la velocidad, yo este cuerpo lo lanzo con una velocidad de 8 metros sobre segundo. A medida que sube va disminuyendo, miren aquí es 3, y en el punto más alto vale 0. Y esta gráfica es importante porque me permite determinar que cuando empieza a devolverse hacia abajo, a caer nuevamente, recupera su velocidad.
Entonces, si la velocidad en este punto era de 3, cuando va cayendo la velocidad también va a ser de menos 3, significa que va en sentido contrario. Y cuando llega aquí al punto de impacto, llega con la misma velocidad con que fue lanzada. Entonces, esta gráfica nos permite determinar esto. Les dejo estos dos ejercicios para que ustedes los puedan resolver y los podamos aclarar en la próxima clase virtual. Bien, dice al lanzar un cuerpo verticalmente hacia arriba alcanza una altura de 25 metros. ¿Con qué velocidad se lanzó el cuerpo? ¿Qué tiempo tarda en alcanzar dicha altura? Y el segundo dice un cuerpo lanzado verticalmente con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. ¿Cuál es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima? ¿Qué altura logra el cuerpo? Bien, entonces, buena suerte, espero que hayan comprendido los procedimientos. Esto es muy sencillo y nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.